Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito, de romance y de todo lo que nos encanta del mundo del espectáculo turco. Yo soy y estoy aquí, como siempre, lista para traerles toda la información más jugosa, las noticias más calientitas y, por supuesto, los rumores más explosivos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo, con el corazón latiendo a mil durante años. Una pareja que, digan lo que digan, siempre nos hace suspirar. Sí, estoy hablando de Hande y Kerem, Kerem y Hande. El título lo dice todo, Hande y Kerem, un destino inevitable. Ella lo confesó todo. Y vaya que lo confesó. Después de años de especulaciones, de idas y venidas, de negaciones y silencios que gritaban más que 1000 palabras, parece que la verdad, o al menos una parte muy importante de ella, ha salido a la luz. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada declaración que nos ha llevado hasta este punto. ¿Por qué, seamos honestos, quién no ha soñado con verlos juntos de nuevo? ¿Quién no ha sentido esa química arrolladora que traspasaba la pantalla en cada escena que compartían? Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de emociones, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus actores favoritos, las últimas series turcas que están arrasando en el mundo y, por supuesto, los romances más comentados del momento. Así que ya lo saben, hagan clic en el botón de suscripción, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, sobre todo, prepárense para disfrutar de todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos compete hoy. Hande y Kerem. Una historia que comenzó en un set de grabación, que nos enamoró a todos y que, aunque parecía haber llegado a su fin, sigue dando de qué hablar. Recordemos un poco el inicio de esta historia. Nos trasladamos a los estudios de grabación de Senkalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos jóvenes talentosos, con una belleza que cautivaba a la cámara y una química innegable. Desde el primer momento, los rumores de romance no se hicieron esperar. Sus miradas cómplices, sus sonrisas discretas, sus gestos de cariño fuera de cámara, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier relación sentimental. Somos solo amigos, decían. Tenemos una excelente relación laboral, insistían. Pero, ¿quién les creyó? Nadie. La verdad es que era imposible no ver lo que estaba sucediendo. La energía entre ellos era palpable, la atracción era evidente. La forma en que se buscaban con la mirada durante las entrevistas, cómo se reían de los mismos chistes, cómo se protegían mutuamente de los flashes y las preguntas indiscretas, todo gritaba romance. Y es que la química entre Hande y Kerem no era solo un truco de edición o una estrategia de marketing. Era algo real, algo que se sentía en el aire. Los fans de la serie lo sabían desde el principio y no se cansaron de especular y de analizar cada gesto, cada palabra, cada interacción entre ellos. Se crearon miles de cuentas de fans dedicadas exclusivamente a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos, GIFs y todo tipo de contenido relacionado con Hande y Kerem. La obsesión era palpable. Y finalmente, después de meses de especulaciones, lo confirmaron. En un viaje a Maldivas compartieron fotos juntos, tomados de la mano, sonriendo como dos adolescentes enamorados. El mundo entero celebró su amor. Hande y Kerem eran la pareja del momento, la pareja que todos querían ver juntos para siempre. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitaciones, de buenos deseos y de alegría por la confirmación del romance. Parecía un cuento de hadas hecho realidad. Su relación duró poco más de un año. Un año lleno de momentos hermosos, de viajes, de apariciones públicas que nos hacían suspirar. Desde escapadas románticas a destinos exóticos hasta cenas íntimas en restaurantes exclusivos, Hande y Kerem vivían su amor a flor de piel, sin esconderse de las cámaras ni de los paparazzi. Se les veía radiantes, felices y enamorados. Eran la imagen perfecta de la pareja ideal. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su romance llegó a su fin. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de agendas incompatibles. Lo cierto es que de un día para otro, Hande y Kerem anunciaron su separación. Un comunicado breve y conciso, lleno de formalidades y de agradecimientos mutuos, que dejó a sus fans devastados. La noticia fue un golpe duro para sus fans.
Muchos se negaron a creerlo, otros esperaron pacientemente una reconciliación que nunca llegó. Durante meses, ambos guardaron silencio sobre el tema. Se centraron en sus carreras profesionales y evitaron hablar el uno del otro. Se les veía más serios, más distantes y más enfocados en sus proyectos individuales. La magia, al parecer, se había desvanecido. Pero como suele suceder en este tipo de historias, el destino tenía otros planes. En los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación han vuelto a sonar con fuerza. Y todo gracias a una serie de coincidencias, de gestos sutiles y sobre todo, a una declaración que ha sacudido los cimientos del fandom de Kerem. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. ¿Qué fue lo que Ande confesó? ¿Qué dijo que ha despertado todas las esperanzas de sus seguidores? ¿Qué palabra clave soltó para reavivar la llama que creíamos extinta? Pues bien, hace unas semanas, Hande Erçel concedió una entrevista a una prestigiosa revista turca. La revista, conocida por sus exclusivas y sus entrevistas a fondo, logró conseguir a la actriz para una conversación que prometía ser reveladora. En la entrevista habló de su carrera, de sus proyectos futuros y por supuesto de su vida personal. Y fue precisamente en este punto donde soltó la bomba. La periodista le preguntó directamente sobre su relación con Kerem Bürsin. Hande, visiblemente nerviosa, respondió: Kerem es una persona muy importante en mi vida. Compartimos momentos muy especiales juntos y siempre le tendré un gran cariño y respeto. Hasta aquí, nada nuevo. Era una respuesta cordial, pero poco reveladora. Una declaración que podríamos esperar de cualquier expareja que ha terminado en buenos términos. Pero entonces la periodista insistió con la astucia propia de una cazadora de titulares: ¿crees que podría haber una segunda oportunidad para ustedes? Y aquí es donde Hande sorprendió a todos. Después de unos segundos de silencio, respondiendo a la pregunta con una pausa dramática que mantuvo en vilo a la periodista y a los futuros lectores, respondió: nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas y uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro. ¡Boom! Esa frase, nunca digas nunca, fue suficiente para encender la llama de la esperanza entre los fans de Hande y Kerem. Muchos interpretaron estas palabras como una confirmación de que la puerta a una reconciliación aún está abierta. Como una señal de que el amor que compartieron aún no se ha extinguido por completo. Pero, ¿es realmente así? ¿O simplemente se trata de una respuesta diplomática para evitar preguntas incómodas? ¿Será que Hande simplemente está siendo cortés y evitando cerrar la puerta por completo, sin que esto signifique que realmente haya una posibilidad de reconciliación? Analicemos la situación con detenimiento. En primer lugar, es importante destacar que Hande Erçel es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales y siempre trata de mantener un perfil bajo. Por lo tanto, que haya hecho una declaración de este tipo es, en sí mismo, algo significativo. Que una persona tan celosa de su intimidad se abra de esta manera, aunque sea con una frase ambigua, es una señal de que algo está pasando. En segundo lugar, la frase nunca digas nunca es ambigua, pero también sugiere una posibilidad. Si Hande no tuviera ningún interés en una reconciliación con Kerem, podría haber respondido con un simple no, o es algo que no veo posible. Pero eligió una respuesta más abierta, que deja entrever una esperanza. Que deja la puerta abierta a la especulación y a la ilusión. En tercer lugar, en los últimos meses se han producido una serie de coincidencias que han alimentado aún más los rumores de reconciliación. Por ejemplo, Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos eventos, aunque siempre por separado. También se han intercambiado me gusta y comentarios en sus redes sociales, gestos que en el mundo del espectáculo suelen interpretarse como señales de acercamiento. Un me gusta en una foto, un comentario sutil, una felicitación por un nuevo proyecto, pequeños detalles que no pasan desapercibidos para los fans más observadores. Además, algunos amigos en común de la pareja han insinuado que Hande y Kerem están en contacto y que se están dando una segunda oportunidad. Estas declaraciones, aunque no son oficiales, han contribuido a crear un clima de optimismo entre los fans. Susurros en fiestas, comentarios al pasar, indirectas en entrevistas, el mundo del espectáculo está lleno de este tipo de informaciones que, aunque no son confirmadas, suelen tener algo de verdad. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que todo esto podría ser simplemente una estrategia de marketing. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía y su relación genera mucho interés mediático.
Por lo tanto, no sería sorprendente que estuvieran utilizando los rumores de reconciliación para mantenerse en el candelero y promocionar sus proyectos profesionales. Una forma de mantener a los fans enganchados y de seguir generando noticias. Sin embargo, yo creo que hay algo más. Creo que entre Ande y Kerem hay una conexión genuina, un vínculo que va más allá de la fama y el éxito. Creo que se quieren, que se respetan y que a pesar de los obstáculos, siempre habrá un lugar para el otro en sus vidas. La química que compartían en la pantalla no era solo actuación, era algo real, algo que se sentía en el aire. Si su reconciliación es posible o no, solo el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto podemos seguir soñando con verlos juntos de nuevo, con disfrutar de su química en la pantalla y con celebrar su amor fuera de ella. Podemos seguir analizando cada gesto, cada palabra, cada movimiento, en busca de señales que nos indiquen que el amor entre Ande y Kerem aún tiene una oportunidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la situación entre Ande y Kerem. Hemos repasado su historia, sus declaraciones y los rumores que circulan en torno a su posible reconciliación. En resumen, la frase "nunca digas nunca" de Ander Cel ha encendido la llama de la esperanza entre sus fans. Aunque no hay nada confirmado, las coincidencias y los gestos sutiles sugieren que la puerta a una reconciliación aún está abierta. Que el destino de Ande y Kerem aún no está escrito y que quizás el amor que compartieron pueda renacer. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus actores favoritos, las últimas series turcas y los romances más comentados del momento. Así que ya lo saben, no se pierdan nuestro contenido. Muchas gracias por su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.